Bienvenidos a IT Expert Academy. En el día a día, los que usamos Microsoft Excel, estamos acostumbrados a manejar formatos de celda y cambiar los tipos de datos en ellas, pero existe un gran olvidado, una funcionalidad que raramente los usuarios investigan o desconocen su gran potencia. Hablamos de los formatos personalizados de números. En este video os voy a enseñar cómo puedes ocultar valores, cómo puedes dividir un número sin utilizar ninguna operación, cómo puedes cambiar el color de un texto sin aplicar ningún formato personalizado o cómo puedes representar un número decimal en notación de fracción. Por último, al final del vídeo, os enseñaré cómo puedes además añadir condiciones al formato de la celda, donde podrás mezclar cualquiera de los formatos anteriormente aprendidos. Comenzamos. En Excel por lo general podemos hacer la misma acción de distintas formas. Si queremos completar un número con ceros por delante o por detrás, quizás se te pueda ocurrir utilizar la función concatenar, u alguna otra función de cadenas. Excel te ofrece una manera muchísimo más sencilla, crear un formato numérico personalizado donde usamos el cero en las posiciones que queramos que se complete con él. El símbolo decimal sabemos que cambia en función al idioma de Excel. En el caso de Europa, por ejemplo, usamos la coma como símbolo decimal y el punto para separar los millares. En Excel puedes configurar el modo de representar los millares, añadiendo en nuestro caso un punto. Para ello nos servimos de las almohadillas y del símbolo de millares. Por otro lado, si queremos representar los números decimales, incluiremos en el formato la coma. Tantas almohadillas o ceros a la derecha del símbolo decimal, se traducirán en tantos dígitos. Otra operación sencilla que nos ofrece Excel con los formatos numéricos personalizados, es la división por 1000, 10.000, etc. Para dividir entre 1000 un número, basta con acabar el formato con un punto, o bien poner el punto justo antes de la coma. Si quisiéramos dividir entre 10.000, os lo podréis imaginar, utilizaremos dos puntos y así las veces que quieras.
La notación de fracción poca gente la conoce en Excel. Basta con añadir una almohadilla seguida de un espacio, o no, según lo deseéis, y símbolos de interrogación, separados entre ellos por una barra de división. Si necesitas representar las cifras de forma alineada con las celdas adyacentes, puedes usar el símbolo de interrogación en combinación con el símbolo decimal. Cada interrogación representa un dígito. Excel te permite cambiar el color al texto sin tener que acudir a las opciones de formato. Como veremos más adelante, nos servirá para cambiar el color condicionalmente. Hay diferentes colores que podrás utilizar, siendo los más típicos el rojo, azul, verde. Para usar este formato tan solo debes escribir el color entre corchetes por delante de la configuración del formato. Importante tener en cuenta en qué idioma tienes Excel, ya que si lo tienes en inglés deberás escribir el nombre del color en dicho idioma. Excel te permite extraer de la fecha a la porción que te interese, como el año, el mes o el día. Podremos extraer el año si hacemos uso del literal A. Dos veces A nos devolverá el año con 2 dígitos. Cuatro veces A devolverá el año con 4 dígitos. Excel te permite extraer el mes de forma numérica o bien te devuelve el nombre, simplemente debemos jugar con la cantidad de letras M en el formato.
Por último, para extraer el día utilizaremos la letra D en el formato. Con 3 letras D obtendremos el nombre del día de la semana. Podemos representar la hora de diversas formas, por ejemplo en formato MPM o en formato 24 horas, solo representar la hora y minutos incluyendo también los segundos. Otra función poca conocida es el cálculo de horas transcurridas entre dos fechas, o el cálculo de horas totales al sumar dos horas distintas.
Seguimos con el formato que nos permitirá ocultar valores si se cumple cualquiera de las dos siguientes condiciones: si el valor de la celda es 0 o en cualquier caso, la ocultación de los valores no solo se limita a la pantalla, sino que se ocultarán incluso si imprimes la hoja. Entramos en los formatos condicionales. El primero de ellos es el formato teniendo en cuenta el signo de la cifra. Si la cifra es positiva podremos indicar un formato diferente que si la cifra es negativa o 0. Podremos jugar tanto con color, o cualquiera de los formatos vistos hasta ahora. Para utilizar el formato para números negativos, tan solo debemos representar primero el formato de los números positivos, introducir un punto y coma y luego el formato de los negativos. Si también quieres incluir el formato para los 0, volverás a introducir otro punto y coma detrás del formato de los negativos. El siguiente formato condicional y último formato que vamos a ver, chicos, es uno de los más interesantes, y es que podemos crear un formato personalizado incluyendo una condición como por ejemplo si la cifra es mayor a un número. Para ello, la condición irá encerrada entre corchetes. Podremos incluir tantas condiciones necesites, teniendo en cuenta que Excel evaluará las condiciones de izquierda a derecha.
Bueno chicos, espero que os haya resultado interesantes estos formatos personalizados. Dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis que os responderé. Si os ha gustado dadle al like y no os olvidéis darle a la campanita para estar informados de nuevos vídeos interesantes como estos. Nos vemos en la siguiente.